Hola, ¿cómo están? Hola Juan Pablo, Hola tanto César. tiempo, bueno, nos saltamos su buen rato, entre el 18 y Sí, ahora, tal cual. Se nos van pero le acumulando damos ahora temas. con todo. Tal Bueno, cual. el tema ha avanzado, el tema constitucional, y yo creo que sería bueno que viéramos, bueno, uno, ya pasamos la etapa de los expertos, y ahora se dan a comisión mixta, algunas cosas se arreglaron, otras cosas no, yo creo que ahí hay harto tema, algunos que son bien específicos, así, de que cambian palabras, que yo creo que es interesante que tú nos expliques exactamente qué implican y la importancia de las palabras, que uno a veces no lo ve. Mucha gente esperando cuál es el texto, porque no saben, probablemente casi nadie la va a leer. Ese es un tema, y lo otro es cómo van cambiando las encuestas y cómo eso puede terminar y cuáles son, en fin, pero ese es un tema, o dos temas, digamos, nacionales, y después, yendo a lo internacional, está lo de Gaza y de Hamas y de Israel, que a mí me tiene muy impresionado y es otro conflicto más que es importante en el mundo, y por eso el dólar se ha ido a las nubes. Y tú me comentabas que los rusos van a pasar al contraataque, lo cual va a ser toda una novedad porque Rusia es más grande igual, po, ¿no? Y Rusia le ganó a Napoleón, Rusia le ganó a Hitler, eh, Tal cual. y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Así que démosle, y yo te pregunto al tiro, ¿cómo has visto el tema de la pasada esta por los expertos? Creo que es buena el mecanismo. Yo era un poco escéptico al comienzo. Creo que es buena desde el inicio. ¿Te acuerdas desde el proyecto original? Que a mí me quedó por lo menos la sensación de que se lograba ahí, en esa comisión de expertos, lo que uno esperaba del país, que es que se llegaran a acuerdos y que hubiera una tendencia a producir una constitución para todos y no llevarse la pelota alguno para casa y entender que aquí no hay que definir un programa político de derecha o de izquierda, sino las reglas del fútbol. Pues, ¿ah? Y después veremos quiénes son de la U, quiénes son de la Católica y del Colo. Pues. Pero hay que definir las reglas del fútbol. Creo que ahí se hizo bien. Hay varias cosas que a mí no me gustaban, pero yo tengo claro que yo soy claramente más liberal en muchas cosas que en la mayor parte parece de la gente. Pero yo estaba como tranquilo con eso y creo que la experiencia y la pasada por los ciudadanos electos ahí en el Consejo, yo creo que, pucha, me molestó. Sentí un retroceso, sentí que había manipulación del tema y sentí que de alguna manera, fíjate, había gente que estaba de nuevo buscando que esta cuestión fracasara. De hecho, creo que el marco de discusión en la comisión de expertos, que fue muy bueno conceptualmente, se fue a la punta del cerro cuando pasamos al Consejo Constitucional, donde eh, ahí ya derechamente uno notó que empezó la cosa partidista y fue como el reverso de lo que vivimos en la vuelta anterior. Entonces, a mí me parece que igual estamos en un problema, si bien creo que hoy día, no sé, hay que ver cómo resulta esta última etapa, hay que recordar que estamos en la última etapa antes de entrar en la votación para que se aprueben los textos en Se definitiva. modificaron, o sea, los expertos modificaron Así una es. serie de temas que eran más o menos peludos. Claro, y lo que sí me llamó la atención, no sé si te fijaste que los expertos no llegaron a presentar ciertas propuestas conjuntas en los temas más relevantes. Pero mira, yo tengo la impresión de que hay algún espacio todavía, no soy súper optimista, pero creo que hay algún espacio todavía para producir consenso. Eh, si no logramos entender que aquí van las reglas del juego y que aquí nos vamos a resolver en la constitución per se el tema de las AFP, que eso por una discusión legal, no es por una discusión constitucional, y que tiene que tratarse un Estado social Pero a ver, de. espérate, o sea, lo que se dice es que los ahorros previsionales son de uno.
Claro, pero eso es una cuestión No discutible. necesariamente son las AFP, podría Está bien, ser por cualquier eso otra digo, porque eso figura. es un tema discutible. O sea, de hecho, eso no vuela en Alemania, eso no vuela en España, eso no vuela en parte de Estados Unidos. Porque las AFP son un esquema súper nuevo, Juan Pablo. O sea, no No nos estoy de olvidemos acuerdo. que Mira, las si yo estoy en constituciones contra del sistema, pero yo no quiero son. imponer mi posición, lo que digo es que no zanjemos el tema constitucionalmente. Yo creo que tenemos la discusión pendiente sobre el tema previsional y me parece extraordinario que lo discutamos y si el día de mañana democráticamente mi posición pierde, perfecto, pero no lo metamos en la constitución. No me parece que sea lo apropiado meterlo en la constitución, como tampoco me parece apropiado matar el tema del aborto en la constitución. Yo creo que ese es un error muy grave. La sociedad Yo creo chilena que ya una, sí, cambió, yo creo que eh, ahí se impusieron lógicas religiosas con las pero cuales más, yo tampoco estoy de acuerdo. César, a No. propósito de lo que vamos a hablar después, tú cachai que a uno se le olvida, yo no soy religioso, tengo amigos curas, tengo, no sé, pues tengo amigos judíos, musulmanes, la verdad es que tengo amigos de todos los colores religiosos, pero no puede uno mezclar la política con la religión. Y por algo, en el siglo XIX ya la civilización occidental acordó la separación de la iglesia y del Estado. O sea, Estados Unidos lo tiene todos los países europeos. Entonces, es una cosa, ¿cómo? ¿Por qué volvemos a meter ese tema religioso? O sea, imagínate, fuéramos un país musulmán, vamos a terminar igual que Irán, ¿no? En que Arabia Saudita, en que las bases de los principios constitucionales de esos contratos sociales están basadas en el Corán, pues. Entonces, yo creo que uno tiene que no tenerle miedo a esas discusiones, Oye, ni siquiera, o sea, dejarlo abierto. fíjate que incluso la Constitución del 33 de Andrés Bello y Portales era, le hizo el quite al cuento, Sí, pues, no lo le hizo mato. el quite al cuento. Oye, que la historia es rara, vos César, acuérdate, tú sabes que a mí me gusta el tema, Hasta Pinochet le hizo el quite, pero es bueno, que o es sea, muy hay jodido. cuestiones. Piensa que la propia Iglesia Católica, en parte de su historia durante mucho tiempo, o sea, no reclamaba en contra de los abortos cometidos antes del tercer mes, porque se estimaba que no había alma en el ser humano antes del tercer mes. Entonces, Es más, según el gran doctor de la iglesia, que es Santo Tomás de Aquino, hasta los 5 años o 6 años todavía no se podía prefigurar una persona humana total. claro, entonces, pero lo que, mire, si yo digo, no, yo no quiero tampoco imponer mis ideas liberales, pero discutámoslo sin estar dejando amarrado el tema de la Constitución. Yo creo que eso es un desastre. Así como resultó un desastre lo que hicimos nosotros en la izquierda porque no entendimos lo mismo, yo creo que ahora yo espero que se echen para atrás porque a lo mejor todavía hay espacio para lograr un acuerdo. Ahora, súper interesante el tema de las encuestas, César. ¿Cómo ves tú? Imaginemos que los datos de las encuestas son correctos, para no cuestionar la validez, imaginémonos que en general también. Se ha notado, por lo que hemos visto, una tendencia a que suba el apruebo y disminuye el rechazo. ¿Por qué crees tú que podría estar pasando eso? Hay varias cosas. Yo creo que hay un tema político en sí, ¿ya? En que se empieza a perfilar que en el rechazo está la izquierda y el gobierno, aunque sea de mala gana, digamos, pero se ve eso. Eh, y yo creo que eso es, y yo creo que también hay un cabreamiento de la gente como decir, oye, ya, pero a ver, llevamos 3 años en esta cuestión, cortémosla. Y yo creo que si acaso hacen una buena campaña diciendo, mire, ahora la constitución de hecho se puede cambiar con un quórum menor, ¿ya? Y eso ya está sellado, lo veremos. Eh, Hay temas, por otro lado, entrado el tema popular, o sea, cuando tú, lo de las contribuciones, tú sabes que el artículo de las contribuciones, al cual yo me opongo de corazón, pero tenía más sal, tenía más agua que condimento, o sea, era gradual, dependiendo de no sé qué, y se habían recursos, pero claramente fue un artículo para capturar votos porque la gente jura de que le iban a quitar las contribuciones de un día para otro. Bueno, no es así, ¿ya? Y yo creo que es muy sabio que se rechazó en el comité de expertos esta cuestión. Eh, lo de los ahorros previsionales fue una discusión larga que hubo en la primera pasada. Yo creo que es sumamente popular el tema. O Así es. sea,
la gente quiere, la gente en Chile se puso más individualista. Y alguien, yo creo, Monte, no me acuerdo quién, ¿te acuerdas que cuando fueron los retiros, la gallada dijo, sí, pues sí es mi plata? Entonces ahí se dio un paso en falso que no tiene mucha vuelta atrás. Nadie va a querer que le quiten los ahorros de él. No. Yo no sé si eso es afirmar o no a la AFP, yo creo que está muy por ahí nomás, porque hay cosas como quién administra las platas, o sea, quién recoge las platas, que parece que es muy importante, yo no estoy de acuerdo, pero... Y por otro lado, el de la salud, si tú te fijas, el propio gobierno está dando una señal sumamente equívoca, porque de 1.300 millones de dólares pasamos a 450 y ese, hoy quedó como techo, ¿ya? Ahora queda por cuántos años, a qué tasa de interés. O sea, este país, así como está hoy, no puede darse el lujo de que suenen las AFP, porque suenan para abajo todos los prestadores de servicios a los cuales funcionan, de los cuales. Y FONASA claramente no está preparado como para recibir a 3 millones de clientes más. Con todo, yo te quiero decir que el servicio de la ISAPRE es nefasto. O sea, a ver, la gente las odia, ¿ya? Pero la gente con todo prefiere el sector privado a irse al sector público, ¿ya? Y tampoco tiene capacidad el sector público como para recibir a toda la gente que se le vendría Y encima. algún día, Entonces, César, algún día me gustaría que me expliques por qué, a propósito de la escoba que hay hoy día en Inglaterra, en Francia, en parte en Alemania, en Estados Unidos, para qué decir, de cómo el sistema capitalista que se ha ido imponiendo, sobre todo en los últimos 60, 70 años, cómo ha fracasado en que ha sido tan creativo en otras áreas, por qué ha fracasado en establecer un sistema de salud que funcione. Porque porque en el el caso de Estados seguro Unidos en es brutal. salud, básicamente porque el seguro en salud es súper controversial, ¿ya? Porque las diferencias de criterio entre el asegurado y el asegurador están entre medio opiniones que son controversiales, ¿ya? ¿En qué minuto tú dijiste que tenía una prevalencia? ¿En qué minuto esa vale? ¿Ya? O sea, yo he visto casos por tú de una persona que tiene un seguro oncológico en una institución importante en Chile y que le descubren el cáncer y entonces la compañía de seguro dice, pero ¿sabe qué? Usted declaró que tenía, ¿cómo se llama? Presión alta. No se Y lo no creen. tiene nada que ver. Entonces se la niegan, ¿ya? Entonces yo tuve que llamar al presidente de la cuestión y decirle, oye, y ahí afloja, pero eso es porque yo era amigo del presidente de la Fue institución. pituto, claro. ¿Te fijáis? Y vieras tú todos los otros casos que hay que te dicen, oiga, pero es que no, la ley, por ejemplo, a un enfermo terminal de cáncer, ¿ya? No le dan, la ISAPRE no le da la, ¿cómo se llama? La licencia, porque ya no tiene tratamiento. Bueno, pero si se va a morir, o sea, ¿qué quieren hacer? Que además muera pobre, ¿ya? Entonces tú tienes que acudir de nuevo a la alta autoridad para que te diga, ya, vamos a dejarle pasar esta, ¿eh? O sea, ojo, porque tú me lo pediste, porque es un caso especial, porque gente conocida. Entonces, no es como el choque de auto, que incluso es controversial, ¿ya? Porque te dicen, oiga, y usted tal cosa. Cuando es un farol, da lo mismo. Vaya, hágalo. Pero cuando es pérdida total, te agarráis un problema, ¿ya? Y no, faltó esto, y O le sea, faltó la estoy de acuerdo, declaración, César, sí, y sí, le lo que pasa. faltó esto. Entonces, en la medicina, la visión del enfermo, que es un paciente, es súper distinta de la visión del asegurador que se defiende como loco de una cuestión que como que no tiene límite y que para la sociedad hay que gastar todo lo que sea necesario para salvar una vida. No estoy de acuerdo. Si lo que pasa, César, es que a mí igual de las cosas que yo hallo positivas que ha tenido el capitalismo desde el siglo XVIII, XIX adelante, son ciertas áreas que han sido muy creativas. Por ejemplo, con modelos distintos, pero mira lo bien resuelto el tema educacional dentro de los países capitalistas desarrollados en general, con variantes, pero en Alemania está bien resuelto, en Inglaterra está bien resuelto en lo grueso del tema, En y en Estados Estados Unidos, en Unidos todas también está bien partes, sí. resuelto. Pero ahí es donde uno dice, pero ¿y cómo el tema de la salud
no han podido encontrar, entiendo el problema de los seguros, pero no han podido encontrar un sistema que resuelva lo más básico, ¿no es cierto? Que, Porque tú como asegurador, mira, si tú tomas un seguro incendio, va a tu tasador, tasa tu casa y te dice ya, el daño máximo es de un incendio en tu casa es X. Y es más o menos claro. En el caso de una enfermedad, el daño por el tiempo en cual tú vas a estar enfermo, el largo del tratamiento, la gravedad de la enfermedad, el costo de la medicina o de las operaciones es incierto. Entonces ahí tenía el problema. ¿Ya? En el caso de la educación, tú ves un ranking de universidades y tú dices ya, cuando a mi hijo le toque que postule primero a Harvard, a Stanford, etcétera, etcétera, y hay mediciones, hay medidores. Incluso en los colegios hay medidores, ¿ya? A todo nivel, en que te dicen este colegio es bueno, este es malo. Obviamente que la gente más pobre no le queda otra que ir donde le tocó, que es un sí, problema pero mira, grave. yo estudié en Estados Unidos en colegio público de un condado y en la educación media y era increíble el colegio y éramos una comuna clase media baja, no era un condado Pero, chirulo, y era sí, muy pero bueno. hay condados pobres Sí, sí, pero son la que tienen excepción. el problema. Sí, por lo menos en el estado que yo estuve en Ohio, en los colegios tenían defectos, pero eran buenos. Y eran Pero te das administrados por la cuenta, propia Juan Pablo, que comunidad. en la salud no lo puedes medir, Mm. ¿ya? Y en el colegio tú si te aburres, te sales del colegio. En el sistema de los seguros, tú no puedes cambiarte de Quedas aseguradora, atrapado, claro, no funciona el mercado. Funcionó con una que entraste y después jodiste, güey. entonces no hay mercado. Claro. ¿Te fijáis? No hay un mercado secundario de Oye, decir, ya, última yo te pregunta, compro César, tu en torno a póliza. ese tema. César, ¿y hay colegas tuyos, hay economistas especializados estudiando esta cuestión y haciendo propuestas de cómo debiera ser un sistema? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos tenga la escoba que tiene el sistema de salud? Hay un paper bien clásico que se ganó George Akerlof, que se llama The Lemon Market. ¿Cuál es la prima que tú pagas o el descuento que tú pagas por comprar un auto usado en el cual tú no sabes bien si acaso te están vendiendo un limón o uno bueno? ¿Ya? Si Pero hasta en el el día de caso de hoy la a los autos les salud, dicen limón. pero por último el auto tiene un valor o ya hay un mercado secundario y si te salió malo el auto, pero en el caso de la salud te fijáis que es como interminable porque no están las bases como para que exista un mercado. Entonces tiene que haber un sistema mixto y tiene que haber una red, porque si no, no va a funcionar. Porque el sistema privado tampoco funciona bien el sistema de los seguros. No, ¿Te fijáis? y lo Y preguntan a montones la de Corte Suprema. veces, ¿te fijáis? Las bases del mercado, no hay bases como para tener un mercado eficiente, porque no hay mediciones del daño, no hay ni siquiera buenas estimaciones. Tú hay un doctor, pues, Juan Pablo, y te dice ya, si queréis busco otra opinión, y otra opinión puede ser súper distinta. Sí, me ha pasado. Y todos vamos a buscar segundas opiniones, salvo que te hayáis quebrado la tibia y que es más o menos claro, digamos. Tal cual. Entonces, yo creo que es un tema súper interesante para verlo, pero en el cual yo creo que hoy por hoy en Chile, así como estamos, con todos los defectos y todo el sector público no está capacitado para recibir a los otros. Entonces, ahora, que esté o no esté en la Constitución, yo creo que puede perfectamente no estar, porque la necesidad está. O sea, hoy, con un gobierno que es el de más de izquierda que hemos tenido, está la ministra de Salud diciendo, ¿sabéis qué? No podemos quebrar a la ISAPRE. Tal cual. ¿Ya? Ármenme un informe y veamos que esta cuestión. Y por el otro lado, los otros no tienen mucho que decir porque de verdad el sector público no se la puede. Entonces, pero en fin, yo creo que este es un tema interesantísimo, Juan Pablo, como para Muy lindo analizarlo. O tema. sea, no hay, no hay los elementos medibles o tangibles suficientes como para que haya un mercado razonable en la salud. Tal cual. No, vamos a tener que seguir con el tema más adelante. Tenemos que darle, oye, y hablemos de la parte internacional. Yo he quedado muy impresionado. A mí siempre me ha tocado el corazón el hecho de pensar que en la región que yo amo, que es Colchagua, un día perdimos una guerra o algo y llegaron
otro pueblo, Llegaron otra los gente, picunches que y estaban me antes, dijeron, ¿no? ¿saben qué? Ustedes se van porque aquí resulta que el emperador de Inglaterra o el no sé quién dijo que esta cuestión era de otra gente que vivía aquí hace 2000 años. Y entonces nosotros queremos darle un lugar y fíjate que les tocó a ustedes, porque podía haber tocado en África, podía haber tocado en cualquiera de las colonias inglesas que habían en el mundo. Y no, cayó ahí. Ahora, esto está compuesto porque en esa división que se hizo a fines de la Primera Guerra, de la Primera Guerra Mundial, no solamente quedó la escoba ahí en la Segunda Guerra Mundial, no solo quedó en Palestina, también partieron Irak Y en y los le dieron Balcanes, una pues. dimensión en que Sí, habían sí. chiitas, sunitas, kurdos, bueno, o sea, Inventaron países, pues. realmente el trabajo fue horroroso. Pero además, yo tengo la impresión, César, no sé lo que te pasó a ti, pero a mí me pasan dos cosas. Una, sin ser un experto obviamente del tema, pero teniendo alguna visión mínimamente informada. Lo primero es la sensación de la desprotección que están los ciudadanos comunes, ¿ah? Tanto judíos como palestinos. Porque además la gente no cacha, pero los palestinos no son un paquete. Hay palestinos y hay un número importante que son anti-Jamás. De hecho, Jamás en la franja de Gaza gana con el 30% de los votos y con una política de amenaza a los contrincantes y los otros estaban Perdona, divididos. Juan Pablo, y no todos los que votan andan con dinamita en la mano. Por supuesto, entonces lo primero es que aquí hay que separar el pueblo palestino, la masa, no están con Hamas, ni con Hezbollah, ni con los iraníes. Y son gente común, probablemente mucho más parecido a ti y a mí, la gente común en Palestina que tiene los mismos problemas de uno. Primera cosa. Segundo, lo mismo pasa en el Estado de Israel. Los ciudadanos del Estado de Israel, sean judíos o no judíos, porque hay algunos que no son judíos, de hecho hay árabes que son ciudadanos del Estado de Israel, eh, pero dentro de los ciudadanos también pasa lo mismo. Tenemos un tipo de ultraderecha, el Bibi, ¿no es cierto?, a cargo del gobierno, y está lleno de judíos que son de izquierda, ¿no? Entonces aquí uno mezcla todo y dice, no, es que los judíos, no, es que los árabes, pero si Pero eso ¿sabéis qué, Juan Pablo? Hay una diferencia. Los israelitas son un bloque. No los vaya a dividir en este tema. O sea, en este tema, cuando llega, actúan no, unidos, pero puede ser, si lo como que un yo queso. estoy de acuerdo, pero Y tienen el apoyo de todos sus compadres a lo largo de todo el mundo. todo esto ¿Te está fijáis? bien, O sea, pero si lo único que yo planteo es que en esta vuelta es tan visible, César, que aquí es como me acuerdo cuando yo supe del atentado a Pinochet y supe que iba el nieto arriba del auto, y uno lo primero que dice, bueno, ¿y qué tenía que ver ese pobre cabro, weón, que recibió, estuvo metido dentro de un auto mientras trataban de disparar, weón? Entonces, acá pasa lo mismo, acá en las primeras atrocidades que hacen los tipos de Hamas, pagan los patos básicamente civiles, algunos militares también y un par de policías, pero fueron básicamente civiles. Después viene el bombardeo de parte de Israel y los que pagan todos los costos son civiles. Entonces, lo primero es Juan decir, Pablo, pero aquí es es un que drama tremendo del punto de vista del pero ahí hay ciudadano un común. desequilibrio. O sea, en la franja de Gaza viven 2,5 millones de personas. ¿Ya? ¿Cuántos pueden ser terroristas de verdad? ¿30.000? Claro, ¿40.000? 30.000, 40.000, claro. Ponle, ¿ya? Pero dejar a una ciudad completa sin hospitales, sin luz, sin No, nada. no es Y te loco. digo una cuestión, desde un punto de vista militar, no van a lograr nada, porque no van a encontrar a esos 30.000, porque están camuflados en la población, porque van a combatir casa a casa, departamento a departamento, y después, ¿qué van a hacer? ¿Ya? Va a ser como el perro que agarra el bus, digamos. O sea, nosotros que hemos leído tanto de Vietnam, ¿no es cierto? Que le ganaron a los franceses, que después le ganaron a Estados Unidos. Era una guerra imposible porque el pueblo de Vietnam, la población no estaba con ellos. Bueno, pues si eso es lo terrible. Piensa que aquí el tema del terrorismo, César, viene del origen. Acuérdate, acuérdate de Menachem Begin, creo que fue. ¿Cuál fue el que fue el primer ministro después el que le puso la bomba el año 47 por ahí? 46 después de la Segunda Guerra terminal, le puso la bomba al Hotel Rey David, en que murieron, ya no me acuerdo, 70, 100 personas civiles, cabros chicos. Y en ese momento eran los sionistas que querían montar el Estado de Israel quienes pusieron las bombas. Yo creo que
uno tiene que, o sea, si no somos capaces como civilización de poner paño frío, proteger a los civiles y hacer lo único que se puede hacer política, negociar una fórmula de alguna. Esta cuestión no va a tener salida. Y no sé tu opinión, pero yo creo que jamás esto obviamente no fue una cuestión improvisada. Y esta brutalidad No, le hicieron sabiendo que la respuesta de Israel iba a ser la que fue y que los van a invadir y que se va a producir todo el problema. Entonces, yo creo que es claramente esto una provocación destinada a evitar que Arabia Saudita y otros países lleguen a acuerdos con Israel, a dejar, a hacer explotar la región de nuevo y a volver al clima de guerra. Entonces, yo no sé, a mí me descorazona el tema, te insisto, porque veo las fotos. Mira, es de terror. Sí, te quiero decir una y cuestión. mal Biden, ¿qué querés que te diga? Mal Estados Unidos. Sí, Estados pero Unidos no muy puede mal Estados decir Unidos. yo, ¿saben qué? Tienen chip libre, weón, Sí, sabiendo que hasta tienen una pero bomba ojo una atómica. cosa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho César, pero mi impresión, viendo algunos videos, que no sé si tú los viste, pero algunos videos que subió el propio Hamas Sí, pasar, no, atroz, no, pasaron atroz, unos atroz. límites. O sea, Sí. vi como una chica que estaba secuestrada, una chica bien bonita, que está filmado cuando lo secuestran y se la llevan y le paseaban en una camioneta que estaba claramente golpeada y muy mal la chica en la parte de atrás de una camioneta y la exhibían por la ciudad de Gaza y se acercaban los cabros jóvenes y la escupían. Entonces yo decía, pero, o sea, no era soldado, era una chica que es alemana, de hecho, pero que es judía y que estaba en un festival de música y que la agarraron y la Sí. secuestraron ahí. Entonces yo creo que, o sea, la sensación, César, estarás de acuerdo conmigo, más allá de la dinámica política del tema, es que no hemos avanzado nada, César, en los últimos 2500 años. O sea, tú rascas una poca de Es una superficie locura. y Fíjate que en los sale una tratados cuestión completamente internacionales, diferente. en los tratados internacionales, incluso el uso de la fuerza está regulado que tiene que ser proporcional, que deben evitarse los daños a civiles inocentes, que no se puede hacer lo que llamamos terrorismo, aunque estés en guerra, Sí, pues no puede. ¿ya? Claro, No puedes maltratar el ataque prisioneros, intencionado a ¿ya? civiles es un crimen de guerra. Entonces, por eso te digo, yo ojalá esta cuestión de alguna manera alguien la contenga. Ahora, lo que me preocupa. Yo no sé, pues si yo lo idealizaba cuando chico, pero en la época de UTAN, cuando éramos chicos, César, de la Golda Meir, no tengo idea. Pero uno sentía que había, a lo mejor esta típica conversación de viejo nomás, pero que había más líderes internacionales con peso que podían intervenir en la crisis. Hoy día tú escuchas a Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, No, y la vale, gente ni siquiera comenta lo que dice el secretario general de las no, a Naciones lo Unidas. mismo. Nada. ¿Te fijas? Oye, Juan Pablo, ¿cómo enreda el tema Ucrania-Rusia? Mucho, mucho. Se ha producido un desorden el otro día escuchaba a un gringo que hablaba del framing. Acuérdate cómo estaba encuadrado el conflicto de Ucrania. Había un grandote, que era un matón, que era el malo, que atacaba a uno que era más chico, que se estaba defendiendo con dientes de uña, y la comunidad internacional apoyaba al chiquitito porque por principio no aceptaba que el grande le pegara al chico. Se produce la cosa en Israel, y de repente tú ves los mismos argumentos usados exactamente en el sentido contrario. Entonces, de hecho, este analista muy inteligente, un Adam Seder se llama, un analista norteamericano, muy inteligente, decía, oye, ha cambiado tanto el framing, dicho nadie se atreve a hablar ahora en CNN de la guerra de Ucrania, porque todo lo que están diciendo a favor de Israel y en contra de los palestinos no les deja espacio para hablar de la guerra de Ucrania, porque la guerra de Ucrania es todo al revés. Defienden al chico frente al grande y dicen que el grande es un batón y que son inaceptables. Entonces, Y cómo va esa cosa? va muy. Yo leí el Economist y se ve muy decepcionado el O sea, a Economist. ver, lo primero, ya es claro, lo dice el Economist, lo ha dicho el New York Times, el Washington Post, lo ha dicho hoy día todo el mundo, BBC, toda la ofensiva que desarrollaron en los últimos 2 meses los ucranianos fracasó. De hecho, técnicamente hoy día, Rusia conquistó más territorio en los últimos 2 meses que el que conquistó, o sea, quedaron con más terreno hoy día los rusos que los otros. Segundo, la cantidad de muertos efectivamente ucranianos, como son ellos los que atacaban, y los rusos ahora se defendían, la proporción parece que es de 1 a 5, 1 a 7, por cada ruso muerto mueren 5 o 7 ucranianos.
Y por último, parece ser que como pasó, ¿te acuerdas? En algún momento en la guerra Corea, en la Segunda Guerra, ya se tomaron el pulso, entonces ahora ya la guerra no tiene nada que ver con lo que era hace un año atrás, ya saben cómo actuar, tienen tropas más especializadas y por lo tanto los golpes son más decisivos. Y por lo tanto, hoy día esta cuestión, quién sabe en qué va a terminar, porque lo que yo te comentaba antes de empezar el programa, es que viendo las noticias hace un poco rato atrás de la televisión rusa y que aparece algo en CNN también, un poquitito, es que están los rusos ahora en la ofensiva. Y entonces imagínate en toda la polvareda que levanta el tema del Medio Oriente y de Israel y de Gaza, en toda esta polvareda los rusos dicen, ah, esta es la nuestra, los ucranianos se quedaron sin apoyo, y lo otro que se ha notado mucho comentarista occidental diciendo el tema este de, oye, ¿y Estados Unidos tiene capacidad de meterse a apoyar si se produce un conflicto con Hezbollah, se produce un conflicto con los sirios de Israel, se produce un conflicto, ¿para qué decir?, con Irán? ¿Tiene capacidad Estados Unidos de apoyar a Ucrania o Europa de Ucrania y a Israel al mismo No, tiempo? es que no, nadie lo va a hacer, pues nadie, yo creo que nadie lo va a hacer porque si no ya lo habrían hecho. ¿Ah? Tú para atacar necesitáis Si estar 3 a error, 1. fíjate, en alguna Tú gente, tenés que, para ganarle al ataque, tenéis que estar 3 a 1, 2 a 1, por lo claro. menos. ¿Te fijáis? Y Ucrania es imposible que tenga un 2 a 1 o un 3 a 1 con Rusia. Oye, César, ya a nosotros que nos gustan un poco los cambios tácticos de repente en lo que es la historia de la guerra, ¿viste las filmaciones de cómo con un dron cagón que haber costado $50, se echaron un tanque que costaba como $5 millones porque no están Sí. protegidos por arriba y llegó este dron con una granada y se le tiró a este tanque top Bueno, israelí todos y le estaban reventó el peleando la motor, guerra, todos estaban peleando la guerra anterior, pues Juan Pablo. tal cual, Como siempre, todos como estaban siempre peleamos peleando la la guerra guerra anterior. anterior y ahora aparece esta cosita que casi la arma un niño y Ahora, mira, lo único que te puedo decir, César, yo hablando con algunos amigos míos gringos, abogados que les gustan estos temas, si uno está informado todo, uno anda más nervioso, César, con lo que está pasando. Los riesgos de que escale, de que algún cabeza de bomba deje alguna escoba grande, que se metan los iraníes, que los rusos se aprovechen de esto para hacer no sé qué, no tengo idea, pero la sensación que uno tiene es que estamos mucho más inestables y a propósito incluso del tema económico, con riesgos impredecibles. Piensa además, César, con la crisis de liderazgo que hay en Estados Unidos, en que tiene un presidente muy viejo, que la gente no lo quiere mucho, que la alternativa es Trump, que no sé si te has fijado que está de repente medio confuso de ideas, ¿va? Entonces es un escenario bastante más caótico el de ahora que hace 10 años atrás a nivel internacional. sí, sí, sin duda. Bueno, mira, vamos a tener tema para adelante harto, tanto de Chile como afuera, así que vamos a lo soft ahora. ¿Cuál es tu libro, tu película, tu Mira, comida? un libro muy que a mí lo quiero mucho, voy a explicar por qué, que se llama El árbol del vivir. Eh, Esto está en general en todas las librerías, es uno de los últimos libros de Humberto Maturana con la Jimena Dávila. Eh, yo lo quiero mucho el libro porque yo conocí a Humberto Maturana en los últimos años, antes no lo conocía personalmente. Y la verdad es que el personaje es extraordinario. Y tener la posibilidad de tener este libro en que te explica, es un poquito parecido a Heidegger, se va por el lado de decirte que la vida es la experiencia humana, que no tenemos que volvernos locos con cuestiones ontológicas. La vida es ser en la experiencia humana cotidiana y lo importante que son los sentimientos, y critica mucho la ilustración porque centrarse solo en la razón, lo importante que es cuidar los sentimientos humanos. Muy lindo, lo recomiendo, de fácil lectura, Mira, y viene vale además la con pena. cosas súper buenas del fallecido Humberto Maturana. Del punto de vista película, una que yo creo que ya recomendé, pero hace yo creo que como 2 años y la vuelvo a recomendar, porque la estoy viendo de nuevo, a los que nos gusta la historia. Estoy viendo Band of Brothers de nuevo, que lo acaba de subir, Ah, eh, buenísima. sí, que la acaba de subir hace 20 años atrás, la película, pero es notable la película. Está muy bien hecha y tiene algunos pequeños errores históricos, pero son mínimos. En el resto es todo muy apegado, así que la recomiendo. Y además tiene este sistema, ¿te acuerdas, César? Que cada capítulo parte con conversaciones con los personajes reales, que están viejitos, pero les cuentan ciertas cosas y te Claro, das cuenta que no es claro. ficción lo que estáis viendo. Y estos personajes sencillos ahí que terminaron peleando en Europa de esta forma.
Y eh, como comida, Comida. sí, una sopa de almejas. O sea, se me había olvidado los platos típicos Ah, pero chilenos, sí, que me po. acuerdo, no El como clam hace años. chowder. Pues dije, qué plato sencillo, la sopa de almeja, guau. Sencilla, con Si van a cilantrito. Boston, tienen que comérsela. Sí, no, pero muy buena. ¿Y tú qué recomendáis tú? A ver, en torta, la torta Pompadour. Que cuando chico, cuando cabra, ahí hay que ir a comprarla en una placita que está en Pedro de Valdivia, cerca del Estadio Nacional. Es espectacular, ¿ya? Con manjar, con crema chantilly, mil hojas, etcétera, etcétera. En película, yo sé que tú algún minuto la recomendaste, pero ahora quedé, la partí y no la puedo dejar de ver, que es Yellowstone. Es muy buena, Y es muy tiene buena. unas escenas de arreos de ganado espectacular, pero también levanta el tema del conflicto con los nativos, Sí, pues, también el tema de los inmigrantes, tal cual. y uno le empieza a agarrar simpatía al tema de por qué tienen que llegar gente a destruir nuestros valores, a destruir nuestras cosas, y por otro, aparte de los conflictos familiares, qué sé yo, pero lo que más me fascina es, o sea, yo también quiero tener una hacienda de 100.000 hectáreas, weón. Qué cosa más maravillosa. Preciosa, súper bonita, man. Y, espérate, y el libro se llama American Gun, ¿ya? Que es un libro sobre el fusil de asalto que tienen ahora los norteamericanos, y cómo partió, ¿ya? Entonces se dice que John Wayne andaba en un yate por ahí, sintió que estaba sonando un fusil y fue a verlo y era el prototipo de el que hoy día es el M16, que partió con el M15 y como no le hicieron caso a los que lo inventaron, le pusieron una pólvora más sucia, lo cual significaba que a los soldados en Vietnam se les trancaba, ¿ya? Lo cual produjo muchísimas más muertes. Pero interesante, o sea, y la industria del armamento que hoy día está, o sea, hoy día los países del Caribe están siendo los centros de distribución de armas de Estados Unidos hacia el resto de los países que están cerca de nosotros, lo Tal cual cual. es una Buen libro, brutalidad. buen libro. Así que eso, Ya, pues. Oye, César, qué bueno verte de nuevo y igual, pues, está preciosa la primavera. Ojalá te puedas arrancar al sur ahí, eh, uy, ojalá. porque debe estar precioso. Y nos vemos entonces la Eso, otra semana. Ahora para la otra retomamos. semana. Eso. Eso, Ya, pues. listo. Chao. Chao, chao.